En este mes estamos hablando acerca de las clases de iglesias. Y en esta mañana vamos a hablar especialmente de una, que es la iglesia de Tiatira. Y nuestro tema es llamados a ser una iglesia fiel y pura. Vamos a ir a la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, del 18 al 29. Y vamos a leerlo todos juntos. Amén. Si usted no ha traído su Biblia por alguna razón, aquí lo puede tener en la pantalla. Y si tiene su Biblia ahí, también. Acompáñenos en la lectura. La palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, ¿qué dice? Retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido a mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Qué hermosa palabra. Imaginemos en esta mañana que hoy nosotros recibimos una carta de Jesús. Imaginemos, ¿qué diría en esa carta? ¿Qué pondría el Señor en esa carta acerca de la iglesia La Hermosa? Tal vez nos felicitaría por nuestra fidelidad y muchas actividades, o nos reprendería por nuestra tibieza o pecados ocultos. ¿Qué diría en la carta? O nos llamaría al arrepentimiento. En Apocalipsis 2 y 3, Jesús envió mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor. Estas iglesias no solo existieron en la historia, sino que representan a las diferentes condiciones espirituales que se verían las iglesias actualmente. No era solamente para ese momento, para ese contexto, sino era una referencia futura para saber nosotros cómo estamos como iglesia y a cuál de estas nos asemejamos. Entonces, hoy queremos enfocarnos en la iglesia de Tiatira. Una iglesia que tiene muchas buenas obras, pero ¿qué pasaba con esta iglesia? Toleraba, ¿qué decía en la lectura bíblica? Toleraba el pecado. A través de su ejemplo de esta iglesia, veremos los diferentes tipos de iglesia y cómo podemos ser y asegurarnos de que somos una iglesia de que agrada a Dios.
Antes de eso quisiera contarles o decirles una pequeña ilustración. Había una casa hermosa, grande y bien pintada. Vamos a la imaginación. Desde afuera parecía fuerte, pero con el tiempo comenzó a agrietarse y a caerse. ¿Por qué? Porque el problema no estaba afuera, sino en su estructura interna. Los cimientos eran débiles. El cemento que se había usado era un cemento muy pobre, la mezcla era muy pobre. Entonces, la humedad y las diferentes etapas del clima hicieron de que esta casa pueda estar muy débil. Así es la iglesia. Una iglesia puede verse bien por fuera, puede verse hermosa por fuera, puede tener una gran estructura, puede estar llena de actividades, obras, apariencia de santidad podría tener, pero si tolera el pecado, si deja que la corrupción espiritual se infiltre, lamentablemente en algún momento esta iglesia va a caer, porque sus bases no están firmes. Entonces, Jesús nos llama a edificar las iglesias sobre bases sólidas. Veamos qué nos dice sobre los diferentes tipos de iglesia. Y acá la número 1, la iglesia de Tiatira. Una iglesia con mezcla de luz y oscuridad. En Apocalipsis 2, 18 y 19 dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Número 1, en esta iglesia está señalando lo bueno de Tiatira, que esta iglesia es luz, que esta iglesia tiene amor, que esta iglesia tiene fe, que esta iglesia tiene servicio, le gusta servir. Esta iglesia dice que tiene mucha paciencia, no se irrita fácilmente, no se enoja fácilmente, es tolerante, tiene paciencia. También tiene compromiso en obras, cumple sus actividades, cumple todo lo que está programado. Es más, es una iglesia muy responsable, es una iglesia comprometida. Eso es lo que el Señor le dice a esta iglesia de Tiatira. Pero ahí viene el segundo punto, la oscuridad. Dice en Apocalipsis 2:20, dice: pero toleras que esa mujer Jezabel enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas santificadas a los ídolos. Vemos 2 puntos. Uno, que esta iglesia es luz y menciona todas las características. Y capaz mientras estábamos mencionando usted decía check, 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 check. Pero también menciona el lado oscuro. ¿Qué dice? Que en el lado oscuro dice que tolera al pecado también, ¿verdad? Entonces Jezabel no era un hombre real en ese momento, sino era una referencia de una reina del Antiguo Testamento que llevó a Israel a la idolatría y a la apostasía. En el libro de 1 de Reyes, capítulo 16, verso 31 dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Jezabel era hija de un pagano, casada con el rey Acab. En esos tiempos, en ese contexto, en el Antiguo Testamento, las mujeres no podían enseñar. Sin embargo, esta mujer hacía y contradecía la palabra de Dios. Ejemplo, cuando los sacerdotes enseñaban de que ellos no podían comer de los sacrificios a los ídolos, ella decía: por supuesto que podemos comer, coman. No es malo, no van a morir porque coman. Y probablemente ella se ponía como ejemplo: yo comí tal día y no morí, estoy viva aquí.
Entonces, ella siempre estaba yendo en contra de la palabra de Dios, insertando a la iglesia confusión, idolatría y fornicación. Este mensaje va mucho más allá que mencionar a Jezabel. Este mensaje nos habla del hecho de la tolerancia a la falsa doctrina, y muchas veces nosotros hemos dejado que se introduzca en nuestra vida enseñanzas falsas y una falsa cultura de vida diferente a la cultura que el Señor nos muestra a través de su palabra. ¿Cuántos de nosotros todavía estamos siguiendo costumbres? Tenemos una cultura de vida diferente a la que el Señor nos muestra a través de su palabra. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es cultura? La cultura son aquellos principios que nosotros tenemos en nuestra vida personal, en una institución, en una iglesia. Son aquellos principios por los cuales nosotros vamos rigiendo nuestra vida, nuestra manera de vivir, lo que creemos, lo que pensamos, lo que debemos de hacer. Entonces, este mensaje no solamente está centrada en Jezabel, sino que está centrada en que la iglesia en ese momento estaba permitiendo que esas falsas enseñanzas, falsos estilos de vida, una cultura distinta a la que Dios estaba enseñando a través de su palabra, ingresara sigilosamente. Si nosotros nos ponemos a pensar un poquito y analizamos, ¿qué es lo que nosotros estamos dejando que ingrese a nuestra vida? Y aquello que está ingresando despacito, suavecito, sigilosamente, tal vez sean las tradiciones que nosotros tenemos en nuestros pueblos, tradiciones de nuestros ancestros, tradiciones que nos cuesta dejar. Hay gente cristiana que dice amar a Dios, que todavía practica un poco de ocultismo y están basadas en sus creencias, como por ejemplo siguen consultando a la coca, siguen creyendo en la ruda, siguen creyendo en el herraje del caballo, siguen creyendo que no deben de pasar debajo de la escalera, siguen creyendo que si ustedes no aceptan lo que los demás están enseñando, entonces nadie los va a querer. Y entonces estamos haciendo cosas que agradan al hombre y agradan a los que están a nuestro alrededor, y estamos violentando lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra, y estamos viviendo una doble vida. Y el Señor lo que le dice a Tiatira es, le da muchas características positivas, pero le dice, estás tolerando el pecado en tu vida. Reflexiona un momento. Estás dejando que el pecado entre a tu vida por cosas que estás permitiendo que ingresen a tu mente. Y en Tiatira había un grupo de hermanos en ese momento que cayeron en las tentaciones de los que le llevaron ideas para ser desleales en contra de los principios de Dios. Lo que pasa es que en Tiatira había mucha producción de metal, también había producción de telas, y estas grandes industrias que había en ese entonces tenían grupos de sindicato, tenían grupos de personas que defendían los derechos de los trabajadores. Pero para que ingresen a este sindicato, ¿qué les pedían? Les decían, ustedes tienen que ser leales a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros pensamos. Y una de esas cosas era que estaban entrando mucho a la corrupción sexual, estaban ingresando a adorar a ídolos. Y como los hermanos de la iglesia en Tiatira
estaban dentro de la sociedad, algunos de ellos se dejaban de llevar por lo que la sociedad les estaba exigiendo en ese momento para pertenecer a un grupo social, en este caso los sindicatos y los gremios que estaban a cargo de estos dos grandes rubros que estaban en ese momento. Entonces, muchos cristianos cayeron ante esta situación. ¿Qué pasaría si hoy en día saliera un decreto supremo y dijera, todas las personas que están dentro de planilla en todas las empresas tienen que dejarse de introducir un chip para seguir todos los pasos que ustedes dan? Así no van a marcar el reloj, así ustedes tendrán contabilizados sus horas extras, así tendrán todos los beneficios y todo lo demás. Y si este chip que introdujera estas personas o el Estado nos lleva a lo que viene en segundo paso, a lo que va a ser ya el fin del mundo, ¿qué haríamos nosotros? ¿Aceptaríamos? Si nos dijeran, todos los que están en planilla, si no tienen 2 esposas, no podrán tener los beneficios de ley, ¿qué haríamos nosotros? ¿Iríamos en contra de los principios que tenemos o nos mantendríamos firmes? Algo así estaba sucediendo en la iglesia de Tiatira. Muchos cayeron ante los engaños y seducciones. Muchos cayeron ante las falsas doctrinas. Muchos cayeron en prácticas paganas. Muchos cayeron porque la sociedad influyó mucho más que los principios que ellos tenían cimentados de la palabra del Señor en sus vidas. Entonces, esta falsa profetisa, ahí mencionada en el Apocalipsis, en lo que hemos leído en el capítulo 2, puede ser una persona o un sistema que engañaba a los creyentes con falsas doctrinas, que promovía mezclar la fe con prácticas paganas y sensuales dentro de la iglesia. Ellos estaban mezclando la fe. O sea, no importa. No importa que tú tomes un poco de vino, no importa. Total, lo que vale es tu corazón delante de Dios. No importa que le bajes el quilaje a la balanza, eso no importa, total es tu ganancia. Lo importante es que tú vayas el domingo y te arrepientas de tus pecados. No importa si te vas a la fiesta este fin de mes, que es la fiesta patronal de tu pueblo, no importa, lo importante es que te arrepientas, porque dice Dios que Él perdona todos nuestros pecados. No importa que tú hables mal de tu hermano, de tu hermana, no importa que le hagas daño, total, después le pides perdón. Algo así estaba ocurriendo en la iglesia de Tiatira. Estaba mezclando prácticas paganas, prácticas pecaminosas con la palabra de Dios. Estaban acuñándose de la palabra de Dios para poder sustentar aquello malo que estaban haciendo. Entonces, Tiatira se convirtió en un centro de gremios comerciales donde los cristianos enfrentaban presión para participar en rituales paganos, para mantener sus empleos y pertenecer a estos gremios y sindicatos. Entre ellos, practicaban herejías, inmoralidad sexual y adoración a los ídolos. La pregunta en esta mañana para nosotros sería, ¿qué estamos tolerando y dejando ingresar a nuestra vida? Tal vez estamos dejando de ingresar herejías a nuestra vida porque nos estamos dejando llevar por lo que las redes sociales dicen. Tal vez estamos permitiendo que en nuestra vida estemos cometiendo inmoralidad sexual. Tal vez estamos adorando a otros ídolos y no necesariamente tendrían que ser ídolos de metal, de barro, de piedra. Podríamos tener otro tipo de ídolos como nuestro trabajo, como una persona.
como algo que a nosotros nos apasiona, como un juego de video, como el celular, como lo material, también podría ser un ídolo en nuestra vida. ¿Estamos tolerando esto? ¿Estamos abriéndole la puerta a Satanás y dejando que esto ingrese a nuestra vida? Asimismo, también dice el mensaje a esta iglesia, dice: asimismo, para aquellos que se mantuvieron firmes y no siguieron las falsas enseñanzas, entonces Dios les dio una promesa y les dijo: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella del mañana. El Señor tiene una promesa para aquellos que permanecen fieles. El Señor tiene una promesa para aquellos que no negocian sus principios con la presión social que puede ejercer un determinado grupo o comunidad donde nosotros estamos moviéndonos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo más precioso para nosotros. Dios tiene planes hermosos para nosotros, pero es importante y es necesario que nosotros nos mantengamos fieles al Señor siempre. Amén. Ahora vamos a dejar un poquito de lado a la iglesia de Tiatira propiamente, para ver diferentes tipos de iglesias en la actualidad. Por ejemplo, hay iglesias como la que mencionamos hace un ratito, la iglesia de Tiatira, que es una iglesia que tolera el pecado. Ya vimos lo que dice Apocalipsis 2:20, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mantenernos firmes en el Señor para que nosotros no podamos ser una iglesia como esta, como Tiatira, que tolera el pecado en ella. Vamos a ver algunas iglesias que hoy, en esos tiempos, se asemejan a esta iglesia de Tiatira. Tenemos, por ejemplo, iglesias con obras destacadas, pero poco comprometidas. Hay congregaciones que son activistas en obras de caridad, en hacer misiones, en hacer evangelismo, pero que han permitido que ingresen enseñanzas que contradicen la palabra del Señor y han tomado ritos o costumbres y han introducido su servicio. Algunas han adoptado prácticas que justifican el pecado en el nombre del amor y la inclusión, perdiendo la fidelidad doctrinal. Entonces, no importa que no sea cristiano, igual que se ponga a dirigir, porque no tenemos gente que pueda hacerlo, no importa, vamos, hay que dirigir con esta persona que no teme al Señor. Y por hacer activismo permitimos y somos permisivos para que el pecado pueda ingresar en el nombre del amor y la inclusión. Hay iglesias también que toleran falsos maestros y falsos profetas. Hay iglesias que no escudriñan a quién están dejando ingresar a su mente y a su corazón. Hay personas que no escudriñan qué están viendo en el celular. Hoy en día ya pocos de nosotros usamos la palabra en físico, usamos la palabra en el celular. Pero como el celular es un centro que captura la atención rápidamente, estamos leyendo la palabra y de pronto ingresa una notificación y ¡fu! Nos vamos ahí. Y encontramos diversas prédicas, diversas enseñanzas. Y dejamos que ingrese
falsas doctrinas a nuestra mente para que luego esté en nuestro corazón. Y después en la iglesia decimos, pero ese pastor y ese pastor están equivocados. ¿Cómo nos pueden hablar del diezmo si eso fue en el Antiguo Testamento? Eso es un boom que está transitando mucho en internet, en el TikTok, en el YouTube. Pero ¿qué dice la palabra del Señor acerca de los diezmos? Pero es más fácil que el ser humano entienda lo que dice en el TikTok, lo que dice en el Facebook, a que entienda lo que dice en la palabra del Señor. Hay líderes carismáticos que engañan con falsas profecías y revelaciones personales sin base a la Escritura. Dice, el Señor me ha dicho que tú te morirás, pero antes me tienes que dejar todos tus bienes. ¿Hay principio bíblico? Y nosotros permitimos que ingresen falsas enseñanzas a nuestra mente, a nuestro corazón. Hay otro tipo de iglesias, por ejemplo, denominaciones que han adoptado prácticas idólatras. Algunas iglesias combinan la fe cristiana con prácticas paganas, como por ejemplo rituales sin fundamento bíblico, que se han introducido hay iglesias que se han metido mucho en adoraciones, pero una adoración excesiva, con figuras religiosas, más allá de lo que la Biblia enseña. Hay gente que paga dinero para ir a un local donde están ahí todos los ministerios de alabanza. Dicen, estoy yendo a adorar al Señor, estoy yendo a alabar al Señor, pero el final en este lugar están practicando cultura, están practicando tal vez aquello que seguían, costumbres, tradiciones que están mezclando con la palabra del Señor y están usando, entre comillas, estamos adorando al Señor, donde no hay control, donde no hay temor al Señor, donde se pierde el temor a Dios. Y supuestamente estamos adorando al Señor. Hay congregaciones que aceptan la inmoralidad en la membresía, en el liderazgo. No importa que esté en fornicación, no importa que esté en adulterio, no importa. El hermano es fiel con sus diezmos, el hermano fiel con su liderazgo, el hermano es fiel allí en las cosas que le digo, lo hace, y no importa su condición espiritual, no importa que estén ahí con 2 mujeres, no importa que tenga 5 enamoradas, no importa, al final este hermano va a madurar y va a cambiar y va a crecer, y tratamos de excusar y de excusar y de excusar, y estamos dejando que Satanás ingrese sigilosamente en nuestras iglesias. Hay congregaciones que permiten estilos de vida que la Escritura de Dios claramente desaprueba. Hay iglesias que levantan su mano en adoración, que buscan al Señor, que tienen el servicio, pero cuando salen, los hermanos prenden su carro y escuchan su salsa, su cumbia, su tecno, su rock, su balada. Hay hermanos que salen de la iglesia y están a 1 kilómetro y comienzan a fumar. Hay hermanos que salen de la iglesia y llegan a su casa y comienzan a golpear a su familia. Entonces, todas estas cosas están entrando sigilosamente en nuestras vidas y a veces no nos estamos dando cuenta de qué cosas provienen de Dios y qué cosas no provienen del Señor. Hay iglesias controladas por un liderazgo corrupto y abusivo. Algunas iglesias están dirigidas por líderes que usan su posición para obtener ganancias. Y usan muchas veces el nombre de Dios y la palabra de Dios mal trazada para que la congregación sufra luego y luego venga consecuencias y luego se dé un mal testimonio de los cristianos. Entonces, este tipo de iglesia se asemeja a lo que la iglesia de Tiatira
en ese tiempo estaba pasando, que eran cristianos fervorosos, de pronto responsables, muy activistas, muy amorosos, pero que estaban dejando que el pecado ingrese sigilosamente a su vida. Hay otro tipo de iglesias, por ejemplo, las iglesias que perdieron su primer amor, como Éfeso, por ejemplo. En Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué dijo? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia tenía como característica una correcta doctrina. Ellos tenían un celo en su vida por no hacer las cosas que no le agradaban a Dios. Ellos tenían cuidado de las cosas. No permitían que las cosas se mezclen. No permitían que el pecado ingrese con tanta facilidad. Y Éfeso era famosa por el templo de Artemisa, lo que explica que la lucha de los cristianos con la cultura idólatra era constante. Ellos estaban peleando contra la idolatría constantemente. Pero ¿qué es lo que habían dejado? Habían dejado su primer amor. Habían dejado de lado la pasión por Dios. Habían dejado esa pasión por predicar el evangelio. Pero sí eran fuertes en defender su fe. Pero no eran apasionados. Su corazón estaba lejos de Dios. Hoy en día, iglesias que se asemejan a esta iglesia de Éfeso son las iglesias enfocadas en la ortodoxia, pero sin amor. Son iglesias con fuerte enseñanza bíblica y teología sana, pero frías espiritualmente, que se centran más en defender la verdad que en vivir una relación de amor con Dios y con los demás. Hay otro tipo de congregaciones que están dentro de Éfeso, o que se asemejan a la iglesia de Éfeso, las congregaciones legalistas, que imponen muchas reglas y doctrinas estrictas, pero su corazón está lejos de Dios y solamente se basan en las normas internas de su iglesia. Y la relación con Dios se vuelve más una obligación que un deleite. Y la gente hace las cosas por obligación, pero no porque estén apasionados. Hay otro tipo de iglesias que son las iglesias con gran actividad, pero sin fervor espiritual, que realizan muchos eventos, muchos viajes misioneros, pero solo lo hacen de manera mecánica porque su corazón no está apasionado por el Señor. Hay otro tipo de iglesias que son movimientos cristianos que priorizan la doctrina sobre la devoción. Algunos grupos enfatizan la teología y la apologética, pero descuidan su intimidad con Dios y su fe se vuelve más intelectual que una fe experimental. Es como consultar a un libro nada más la Biblia, pero su corazón y su relación con Dios, su pasión está paralizada. Entonces, ¿qué le dice el Señor Jesús a esta iglesia de Éfeso? Jesús les llama a recordar, a arrepentirse y volver a las primeras obras. Éfeso le dice: ¡hey! Tú cuidas muy bien la doctrina. Sabes lo que tienes que hacer en contra de los ídolos. Sabes cuál es tu posición, pero estás fría. Y sabes lo que tienes que hacer es volver a tu primer amor. Volver a tu primer amor. Para ello tienes que recordar aquellas primeras obras que tú hacías cuando tú conociste a Jesús. ¿Qué hacías, hermano? Contabas las horas para que el culto llegue. Contabas los minutos para orar.
De pronto no sabías qué hacer, si contarle al vecino que Cristo te salvó, si contarle a tu tío, a tu tía, a tu hermano, decirle: Cristo ha hecho algo extraordinario en mi vida, me ha devuelto la paz, Dios me ha regalado salvación y quiero que tú también recibas salvación. Éfeso había perdido esa pasión. Éfeso se había enfriado y solamente se había vuelto una iglesia que únicamente tenía conocimientos, pero su corazón estaba lejos. Y en esta mañana el Señor nos dice que volvamos a nuestro primer amor, que hagamos aquellas primeras cosas que hacíamos cuando nosotros conocimos a Cristo. Amén. Hay otro tipo de iglesias, que eran las iglesias perseguidas pero fieles, como por ejemplo la iglesia de Esmirna. Dice en Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esta iglesia era una iglesia con gran escasez material. Era una iglesia pobre materialmente, pero tenía una riqueza espiritual tan grande, la cual opacaba en absoluto la pobreza espiritual, la pobreza material. Ellos eran ricos en espíritu. Y una iglesia con estas características era una iglesia que de pronto agradaba mucho al Señor. Hoy en día nosotros vemos también este tipo de iglesias en el mundo con esas características. Son iglesias las cuales están en países donde hay una persecución real, como China, Medio Oriente y países musulmanes. En Esmirna se adoraba al emperador romano, lo que hacía que rechazar esa adoración hacía que al cristiano le cueste la vida ser cristiano. Hoy en día muchas iglesias alrededor del mundo enfrentan persecución por su fidelidad a Cristo. Estas iglesias reflejan el espíritu que tenía la iglesia de Esmirna. Son iglesias que están en países donde ser cristiano es ilegal y te puede costar prisión o te puede costar la muerte. Por ejemplo, en China, las iglesias son clandestinas, perseguidas por el gobierno comunista. Por ejemplo, en Corea del Norte, donde ser cristiano puede llevar a la cárcel o ejecución. Por ejemplo, en Afganistán, en Irán, en Pakistán o en países islámicos, donde los cristianos se enfrentan muerte, cárcel, discriminación extrema. Iglesias que están en zonas de conflicto o bajo violencia extrema, como Nigeria, India, Somalia. Congregaciones que están en el occidente, que enfrentan represión cultural, como por ejemplo que están en países de Europa y América. Y algunas de estas iglesias son presionadas a cambiar su doctrina y adaptarse a las ideologías contrarias a la Biblia. Tenemos que saber que el sufrimiento por Cristo es una prueba de autenticidad espiritual, que esta iglesia de Esmirna literalmente lo pasaba, porque cuando ellos proclamaban que eran cristianos, ellos no estaban seguros de que al segundo después iban a ser decapitados o iban a tener la opción de seguir viviendo. ¿Cuántos de nosotros tendremos esa fortaleza que tuvo la iglesia Esmirna, de decir: Señor, aún si me matasen en esta hora, aún si me quitan la vida en este momento, yo voy a seguir siendo fiel a ti? No importa las circunstancias, no importa lo que esté pasando, no importa si tengo que arriesgar mi vida y la de mi familia, pero yo voy a seguir sirviéndote a ti. ¿Estamos dispuestos? Y saben que el peligro que nosotros pasamos como cristianos es un peligro real. Y a veces no necesariamente necesitamos estar en otra nación, pero también es real el poder de Dios, que guarda su iglesia.
que es fiel con su iglesia. Este domingo pasado estábamos en el anexo. Por cuestiones de seguridad, tal vez voy a evitar decir el lugar. Y de pronto yo estaba hablando así como estoy hablando con ustedes. Ingresó un hombre con una capucha, una casaca. Se abrió así y yo pude ver 2 revólveres. Ya estábamos a término. Tenía 2 opciones. De decir, hermanos, salgan corriendo, hay un hombre que está armado. O decir, en mi corazón, Señor, toma el control. Paramos, empezamos a orar, como si nada estuviera pasando. Este hombre no soportó la presencia del Señor y se sentó. Y dijo, tráigame algo para leer. Y rápidamente le llevaron la Biblia. ¿Estamos expuestos a peligro por la causa de Cristo? Sí. ¿Nos vamos a rendir? ¿Vamos a tener miedo? Con todo. Si el Señor nos ha llamado y si Él tiene en su voluntad que nosotros demos nuestra vida por predicar el Evangelio, vamos con todo. Y esta iglesia de Esmirna era una iglesia caracterizada por su amor y su pasión, por la perseverancia. Era rico en espíritu. Pero hay otra iglesia que era al revés, que vamos a ver ahorita, como la iglesia de la Odisea, que era una iglesia tibia y era una iglesia indiferente. Y el texto menciona que la Odisea estaba cerca de ciudades diferentes, con características distintas en cuanto a su suministro de agua. Y una de ellas era Hierápolis, conocida por sus aguas termales calientes. Y la otra era Colosas, famosa por su agua fría y refrescante, ideal para beber. Y la referencia en Apocalipsis 3, de 15 a 16, dice sobre ser tibio, dice, cobra sentido en el contexto en que Jesús estaba enseñando en cuanto a la realidad geográfica. Decía, no eres como esta ciudad, pero eres una iglesia tibia. ¿Y qué pasa cuando nosotros tomamos agua tibia? Nos da ganas de arrojar. Y el Señor usa el contexto geográfico. Acá hay agua caliente termal, acá hay agua muy fría, pero la Odisea estaba en el centro. Y le decía, tú estás tibia. Y por cuanto tú estás tibia, yo te vomitaré de mi boca. Y era una iglesia con tibieza espiritual, cuya característica era la indiferencia y la autosuficiencia que ellos tenían. Tenían ceguera espiritual y desnudez espiritual. Esta iglesia tenía mucho dinero. Una vez ocurrió un terremoto tan fuerte que muchos quisieron apoyarle y dijeron, no, basta. No me traiga ningún tipo de ayuda, yo no necesito nada. Porque nosotros tenemos, nos sobra y nos basta. No necesitamos ayuda de nadie, no, guárdense su ayuda. Era una iglesia soberbia. Era una iglesia confiada en lo material. Era una iglesia confiada en su prosperidad, en sus propias fuerzas. Entonces, el Señor les hizo saber que ellos estaban en ceguera espiritual, a pesar de que esta iglesia, de que este lugar de la Odisea era una iglesia, era un lugar muy bendecido, y ahí habían fabricado el cloruro que ayudaba para la limpieza de los ojos, que ayudaba para muchas enfermedades de los ojos. A pesar de que ellos tenían la cura para que sus ojos puedan ver físicamente bien, ellos tenían un problema, eran ciegos espiritualmente. Y ni siquiera el cloruro que ellos fabricaban podía hacer que esta ceguera salga de sus vidas. Por eso es que el Señor les dijo que ellos necesitaban el cloruro. Les dijo que necesitaban de tener vestiduras blancas. Les dijo que necesitaban de que
tengan el oro refinado. Y este oro refinado que Dios estaba hablando, no estaba hablando de un oro refinado como tal literalmente, sino estaba hablando de aquel oro, de lo más precioso que era la presencia de Dios. Y les estaba hablando también acerca de la vestidura blanca, donde les hacía ver su desnudez espiritual, que a pesar de que probablemente estaban llenos de lujos en su vestimenta, llenos de accesorios en su vestimenta, espiritualmente estaban desnudos. Y también les habló del cloruro, que necesitaban el cloruro para sacarse la venda de los ojos. Y ellos necesitaban buscar verdaderamente al Señor. Y la Odisea era famosa, era un lugar muy fuerte. Pero Dios les dijo que necesitaban sanidad espiritual, necesitaban discernimiento y ver su verdadera condición. Y era necesario que reconozcan su estado espiritual. Dios nos dice en esta mañana, es necesario que te quites la ceguera espiritual. Es necesario que veas tu desnudez. Es necesario que aprecies la presencia del Señor. Es necesario. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a buscar a Cristo, que es el verdadero tesoro que purifica nuestros corazones y nos otorga una visión espiritual correcta? ¿Cuántos de nosotros? Amén. Finalmente, hace un llamado final. Y nosotros podemos ver acá qué clase de iglesia queremos ser. En Apocalipsis 2, 25 al 26 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Retened lo que tenéis hasta que yo venga. Hermanos queridos, ¿qué tenemos nosotros ahora? ¿Qué tenemos nosotros? Que Dios nos está diciendo, retened lo que tienes. Guarda la doctrina que se te fue enseñada a través de la Biblia. Guarda mi palabra, retén mi palabra, sé fuerte contra viento, contra marea, contra circunstancias, contra falsas doctrinas, contra la frialdad espiritual. Quítate la ceguera, sé fiel, permanece fiel hasta el final. Agárrate, si es posible, de los dientes, de las uñas, de los pies, pero agárrate y permanece fiel hasta el final. Dios nos está llamando a ser una iglesia fiel. Dios nos está llamando a ser una iglesia verdadera, que esté en comunión con el Señor, que guarde su palabra con firmeza, que tenga la esperanza de la vida en Cristo, que venza y guarde las obras de Dios, que venza al pecado y que espere la recompensa de Cristo.